Bueno, pues ya podéis ver que esta casa está situada en un entorno bello que invita pues a contemplar, que invita también a trascenderse, a encontrarse con uno mismo en el silencio y en contacto con la naturaleza. Y desde nuestra espiritualidad, que por supuesto está centrada en el seguimiento de Jesús, pero también pues está muy orientada al encuentro con otros y con otras, con otros pueblos, con otras culturas, porque desde aquí salieron las primeras misioneras hacia los primeros continentes, pero luego estamos en los 5 continentes. Entonces desde aquí queremos también irradiar nuestro espíritu misionero al mundo que tenemos en el mundo, desde aquí, desde este rincón de la Vizcaya bastante profunda, y queremos que sea un lugar donde la gente pueda encontrarse con su interioridad, con la fuente de su vida, con el Dios que nos habita a cada uno, que sea también lugar de encuentro con los demás, con las demás, y encuentro también con ese Dios que nos invita a salir, que nos invita a ahondarnos, pero también a ponernos en relación con otros, con el mundo, y a comprometernos también por lo que es su proyecto en esta historia, en este hoy que nos toca vivir. Sakonetik danentzako, ezta? Litzake hoxe izena dinona, barru-barrutik, noberen baitatik, benetako baitatik, danakin topaketa jaunaren bihotzien, ezta? Horretarako nik uste dut hau leku aproposa dela, egokize dela, aukera berezi bat emoten dabela honen leku honek, eta gure asmo litzake noberagan eta bakotxegan benetatik sustraitik, jaunagandik, hortxe sustraitzen dauelako, topage egitezela danok alkarrekin, ezta? Ze hau da pixkat berrizek lehenengotatik emon da bena, Margaritak emon da bena, ezta? Orduen danok bat, baina bakotxa bere benetako baitatik, ezta? Orduen hoxe eskaintzi nahi geunke, geure espirintzitik, toki honetatik, dekasun almenetatik, eta nahi da benentzako inori aterik itxi barik.